a esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Bueno, como les decíamos, a las 9 de la mañana comienza la formalización de Manuel Monsalve, y para conversar de esta formalización del modo operandi estamos al teléfono con alguien que podría estar llevando la investigación, si hubiera seguido el fiscal. Carlos Gajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique, ¿cómo están? Gusto de saludarte. Muy bien. A ver, para poner contexto, para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué va a pasar hoy día? ¿En qué instancia del proceso estamos? Porque mucha gente piensa que hoy día es como lo definitivo, y hoy día se inicia la investigación está iniciada, pero se inicia la investigación para llegar a un fallo, ¿no es cierto? Claro, se inicia la investigación ante los tribunales. Es lo que se denomina esto audiencias preliminares, ¿no? Es la audiencia primero de control de detención. Lo primero que se va a hacer es que se va a determinar si la detención fue ajustada a derecho. Eso en general, cuando hay una orden de detención judicial, no genera problemas. Se discute mucho más cuando hay una detención flagrante, pero si hay una detención con una orden de un juez, no es problemático. Y tras eso, la Fiscalía va a proceder a formalizar la investigación, es decir, a describir los cargos, lo fáctico, de qué es lo que se le está investigando al señor Monsalve. Entendemos que esa formalización se va a referir a delitos sexuales, que podrían ser varios, ¿no? Primero un abuso sexual ocurrido el 1 de septiembre, este hecho de le dado un beso no consentido a la víctima, y luego lo ocurrido en el Hotel Panamericano, la violación del día 22 de septiembre, y un tercer hecho ocurrido el lunes 23 en la mañana, un nuevo intento de violación que es parte de lo que la víctima ha declarado. Aparentemente todas las infracciones que podrían ser constitutivas de infracción a la ley de inteligencia o algo semejante no va a ser formalizado en esta oportunidad. Y tras esa formalización, que no es tan larga esa parte, ¿no? Porque es una descripción de hechos, viene la solicitud de medidas cautelares, y donde probablemente la Fiscalía va a pedir la medida cautelar de prisión preventiva, y esa parte sí es extensa porque ahí la Fiscalía tendrá que explicar con cierto detalle en qué consiste las pruebas, los antecedentes que ha reunido para poder fundar este hecho. Ahora, Carlos, ¿los defensores de Monsalve también tienen voz hoy día? Claro, ya. Claro, por supuesto. Una vez que la Fiscalía hace su exposición pidiendo... Primero, una vez que hace su exposición dando cuenta de la formalización, la defensa puede solicitar algún tipo de precisión, si hay algo que no haya quedado claro en esa formalización. Pero la parte más relevante es cuando se discuta la medida cautelar de prisión preventiva, porque ahí la defensa tendrá que exponer sus argumentos de por qué no es procedente la prisión preventiva, por qué supuestamente no hay tal delito de agresión sexual, y de haberlo, de qué manera otra medida cautelar puede satisfacer igualmente las necesidades del proceso. Otra pregunta, ¿por qué se formaliza hoy? Se cumple un mes del testimonio de la víctima. ¿Es una cuestión cronológica casual? Y también, ¿por qué la detención de Monsalve ayer? ¿Porque venía la formalización? Se ha cuestionado de que la formalización, la decisión de la Fiscalía se demoró más de la cuenta. Yo no coincido con eso, ¿no? En general estamos hablando de delitos que son complejos. No hubo flagrancia. Aquí hay que recordar que la víctima hace la denuncia varias semanas después de los hechos, y por lo tanto hubo un trabajo investigativo importante. Se ha conocido, por ejemplo, porque una vez que ya la carpeta se entrega a los intervinientes, esta empieza a ser conocida públicamente, ¿no? Y se ha conocido, por ejemplo, que se revisaron más de 172 cámaras para poder determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Hay una cámara que es clave, se le ha dado poca importancia, pero hay una cámara que es clave, según lo que se ha informado, que muestra a la víctima vomitando mientras está en el taxi llegando al hotel, ¿no? O sea, para acreditar el estado de ebriedad en que se encontraba, que es fundamental para efectivamente acreditar este hecho. Y entonces un mes es un plazo comparativamente bastante breve para poder tomar una decisión en una causa de este nivel de complejidad. Y a tu segunda pregunta, la Fiscalía tenía la opción de haber pedido derechamente una audiencia de formalización y que se fijara en un mes más donde el señor Monsalve hubiera llegado caminando, pero opta por esta otra forma de iniciar el proceso,
que es pedir una orden de detención, y para ello tiene que convencer a un juez. Esa es una decisión no de la Fiscalía, sino de un juez a solicitud de la Fiscalía, y en esa solicitud lo fundamental es que el juez se convenza de que de otra manera la comparecencia del imputado Monsalve está demorada o dificultada, es decir, que hay un riesgo que no se presente voluntariamente a la formalización. La Fiscalía ha estimado eso, ¿no? Que si no se le detenía, había un riesgo que él no se presentara. El juez ha compartido esa apreciación y por eso se ha despachado una orden de detención. Y de eso, de ese antecedente, se colige que muy probablemente la Fiscalía va a pedir prisión preventiva, porque si tiene temor de que no hubiera llegado a esta audiencia, ese temor evidentemente también se manifiesta en que debe tener temor de que pueda fugarse del procedimiento, que es lo que justifica justamente la prisión preventiva. Carlos, aprovecho tu experiencia como que tuviste en la Fiscalía. A ver, el lunes 14 llega la denunciante a la Fiscalía. Cuéntame que ella llega con su testimonio. ¿Qué pasa desde ahí? ¿Qué pasa con la investigación posterior en un caso? Y te lo pregunto porque ¿qué habría hecho tú en un caso donde ella denuncia violación, pero una violación que habría ocurrido semanas antes del hecho mismo? Bueno, yo creo que básicamente habría hecho lo que hizo la Fiscalía, ¿no? En primer término, lo que hizo fue por la relevancia de la persona que está siendo investigada, fue una causa que tomó directamente el fiscal regional, ¿no? Lo que es poco frecuente. En general, el fiscal regional dirige la investigación, está por arriba, pero no participa él directamente en ella. En este caso, el fiscal regional Armendáriz toma la decisión del mismo llevar adelante esta investigación con un equipo de su confianza, entre ellos con el fiscal Francisco Jacir, con el que llevan trabajando mucho tiempo. Yo no sé si te acuerdas, Quique, pero el famoso caso Chile Deportes se llamó, ¿no? Del año 2008, claro, 2007, sí. Por ahí, uno de los primeros casos de corrupción que se investigó en Santiago, importante, fue justamente un caso que investigó el fiscal Armendáriz con el fiscal Jacir en la Fiscalía Oriente entonces, y ya da cuenta de que llevan trabajando bastante tiempo juntos en investigaciones complejas. El caso de Raúl Torrealba también es un caso que, en ese caso más bien lo llevaba Francisco Jacir, ¿no? Pero también bajo la dirección de Javier Armendáriz. Oye, te hago una pregunta cortita. Cuando llega una persona a dar un testimonio, ¿cómo se le considera plausible ese testimonio para iniciar una investigación? No, estás obligado a iniciar la investigación, sea plausible o no. Si una persona denuncia un hecho en la Fiscalía, tú tienes que iniciar una investigación y ahí tendrás que ver si es plausible o no, tienes que comenzar a hacer diligencia. Seguramente en este caso por la circunstancia del investigado, porque entiendo que la persona llegó sin ninguna influencia a la Fiscalía, ¿no es cierto? Llegó caminando, claro, sacó su papelito, esperó el número de atención y le dijeron, pase por acá. Seguramente la persona que le toma su primer testimonio, que tiene que haber sido un abogado asistente o algo así, se da cuenta de quién es el investigado e inmediatamente escala esta información y decide el fiscal regional tomar a su cargo ella, ¿no? Pero las diligencias me parece que ya no las razonables. Rápidamente se contacta con un equipo de la policía para trabajar esto e inmediatamente esa misma noche entiendo que se produce la incautación del teléfono celular, ¿no? Es el mismo martes que se produce esta incautación, o sea, la Fiscalía actuó muy, muy rápido en acopiar sobre todo la prueba que podía ser objeto de destrucción o de pérdida. Después se supo que habían algún otro teléfono del señor Monsalve dando vuelta, comenzaron a buscar las cámaras y comenzaron a ubicar a los testigos. Aquí fueron, supongo, muy importantes los testigos del propio hotel, y también se consiguió ubicar al taxista, cuyo testimonio también se ha demostrado ser clave, porque de lo que se ha publicado ya en los medios se señala que el taxista en varias oportunidades la víctima le había dicho que iba a llevar a su casa, digamos, y no al hotel, ¿no? Entonces se produce ahí una cierta diferencia en lo que se le está solicitando por parte de los pasajeros. También entiendo que en la pieza del hotel también se recabaron pruebas me imagino, de material de la piel, del ADN, ¿no? Pero entiendo que eso es porque ella habría guardado alguna ropa interior, ¿no? Porque recuerda que cuando se va a la pieza ya han pasado varias semanas y por lo tanto ya se ha hecho bastante aseo en esa pieza, perfecto, digamos, ¿no? Cierto. Claro, sí. En la pieza sobre todo se fija fotográficamente para ubicar el lugar donde ocurrió, pero a esa pieza se llega cuando ya habían pasado al menos 3 semanas. De hecho, es difícil que creo yo que haya habido alguna
material importante ahí. Entiendo que había algún tipo de ropa, de vestimenta que la víctima tenía, y por eso se hace alguna comparación genética para ver si eso tiene alguna utilidad en el proceso. No sé si hubo algún match en esa parte de la investigación. Oye, de acuerdo a tu experiencia y a lo que has visto en la prensa, ¿cuál sería la estrategia de la defensa de Monsalve? Tienen que probar que hubo consentimiento o que los hechos no sucedieron, porque hay algo claro. Monsalve reconoce que estuvo en el hotel, que fue a comer, todo eso está claro. Lo que Monsalve, cuando dice que es inocente, está refiriéndose a que él no violó a la denunciante, ¿no? Es bien compleja la situación porque lo que sabemos dentro de la reserva que ha tenido la carpeta es lo que señaló el fiscal en la audiencia que hubo de cautela de garantía. Y él dice que cuando toma contacto, el fiscal dice que cuando toma contacto con Monsalve para incautar su teléfono con una orden judicial, él le dice: yo lo que le quiero decir, señor fiscal, es que yo no me acuerdo de nada. Y el fiscal le dice: le advierto que usted tiene derecho a guardar silencio, ya, ok, lo entiendo, pero le insisto que yo no me acuerdo de nada. Entonces hay un primer dicho del imputado que yo creo que va a ser difícil cambiar a esta altura, ¿no? En general, en un caso de este tipo, la discusión siempre está en el consentimiento y por lo tanto la defensa lo que intenta es probar que el acto fue consentido, ¿no? Que aquí hubo un acuerdo para tener relaciones sexuales consentidas, un poco en la estrategia o lo que está sucediendo con Jorge Valdivia, ¿no? Ahí el imputado reconoce la relación sexual, pero dice esto fue consentido. Yeah. En cambio, en este caso es complejo lo que va a suceder. ¿Cómo va a enfrentar esto la defensa si es que el imputado ya le declaró al fiscal que él no se acordaba de nada y por lo tanto va a ser difícil que él intente enarbolar ahora una tesis de que todo esto que sucedió fue algo consentido? Yo veo compleja la situación. Por supuesto, la defensa va a tener que decir que esto no sucedió. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si es que insisten con esta tesis que yo diría bastante peregrina de que el imputado pudo haber sido drogado o algo semejante. Eso te iba a preguntar, porque esa tesis, corrígeme tú, para la defensa obliga a tener alguna hipótesis de quién le echó cosas en su pisco sour, cómo, porque esto fue en el restaurante, por qué motivo le habrían echado esto a las dos personas. Me imagino que ellas interrogaron a todas las personas del restaurante para ir a preguntar si le habían echado algún tipo de sustancia en el trago, ¿no? Y esa tesis, Quique, yo creo que el gran problema que tiene es que hay imágenes que ya se han visto y que muestran que el imputado, a diferencia de la víctima, se desplazaba con cierta normalidad, y además está el testimonio del taxista que interactúa con ellos y que da cuenta de la diferencia del estado de uno y otro, ¿no? Entonces, yo honestamente me parece que es una tesis muy difícil de plantear por la evidencia que se ha recopilado, porque la evidencia da cuenta de que el señor Monsalve aparentemente había estado en bastante buenas condiciones de lucidez y nada que hiciera siquiera sospechar una posible drogadicción y un comportamiento, por lo tanto, del cual él no pueda recordarse. Ahora hay que ponerse en todas las circunstancias y te pregunto, si hubiese una hipótesis de que Monsalve le echó algo al pisco sour de la denunciante, es bien difícil de probar a esta altura, me imagino, porque eso tiene que probarse con alguna prueba de toxicidad en el cuerpo de la denunciante, ¿no? Que va a ser difícil de obtener. Pero yo diría que, claro, agravaría la situación, pero no cambiaría el hecho base de la violación, porque lo que se está investigando acá y la imputación de violación reposa en el hecho que la víctima, de acuerdo al artículo 361 número 2, no tenía capacidad y se abusa de esa incapacidad para oponer resistencia. Y eso, con la evidencia que se ha recopilado hasta acá, ¿no es cierto?, con las imágenes, la declaración del taxista, los videos que muestran su estado, en fin, yo creo que es bastante posible de sostener que ella estaba incapacitada para oponer resistencia, aparentemente por el estado de embriaguez en que estaba, y por lo tanto, si hubo o no droga, cosa que no vamos a saber, yo creo que no es algo que altere sustancialmente el hecho de que la víctima estaba incapacitada de oponer resistencia y que de aquello abusa el imputado. ¿Qué pena arriesga Monsalve atendiendo a lo que hemos conocido del caso? Te dan cosas por conocer, recordemos que esta es una investigación en curso.
pero según tu experiencia, ¿a qué se arriesga Monsalve si se Lo que pasa es que llegase a confirmar sí, la denuncia? lo que pasa es que el delito más grave es el delito de violación, y ese es un delito que tiene penas de entre 5 años y un día a 15 años. Los demás delitos de violación tentada y de abuso sexual por sorpresa tienen penas menores de 541 a 3. Por lo tanto, el gran delito y la gran pena está en la violación, y de comprobarse, sin duda, la pena debiera ser superior a los 5 años de cárcel, y eso implica una privación efectiva, más allá de que en el futuro se puedan imputar nuevos delitos de carácter funcionario. Violación tentada, ¿qué significa, Carlos? Que hubo un intento de violación que no se consumó, que es lo que se dice que habría ocurrido el día lunes 23 en la mañana, ¿no? La víctima relata que esa mañana despierta, alrededor del mediodía, que el imputado le habría dado algunas pastillas, y que en esa interacción habría intentado violarla nuevamente, habría intentado tener relaciones sexuales, probablemente en la visión de Monsalve, y eso se imputa como un intento de violación no consumado, una violación tentada, que tiene menos pena que una violación consumada. La entrevista que dio el padre de la denunciante en Chilevisión puede haber influido en el transcurso del proceso que se dio día después, o esto no influye en el fiscal. Yo creo que no influye, pero además entiendo, lo vamos a ver con más detalle hoy día, ¿no? Pero entiendo que a esa hora la orden de detención ya estaba cursada, digamos, ¿no? Entiendo que fue cursada en el curso de ese día antes de la entrevista. Otra pregunta, Carlos. A ver, hay hartos antecedentes, se filtraron hoy día en La Tercera prácticamente buena parte de los testimonios. ¿Qué más queda por investigar? Porque pareciera que ya están las cámaras revisadas, los testimonios tomados, la cronología más o menos hecha. ¿Qué le queda a la Fiscalía? Yo diría que da cuenta, ¿no es cierto?, de la necesidad de que haya transcurrido este tiempo. Yo diría que en la investigación del delito sexual me parece que no es mucho más lo que quede. Probablemente la defensa tendrá derecho a pedir algunas diligencias y la Fiscalía tendrá que cumplir con su obligación de hacerlas, pero probablemente en lo que es el delito sexual, buena parte de las diligencias importantes están hechas. Queda, por cierto, todo avanzar para descartar o afirmar la existencia de posibles delitos de carácter funcionario, ¿no? Todo esto que hizo el imputado después dándole instrucciones a la policía, en fin, ese tipo de actividades pueden ser también constitutivas de delito, y habrá que determinar distintas diligencias para confirmar o descartarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos tú crees que va a ser la investigación? Se va a fijar hoy día un plazo de investigación que probablemente lo estándar es que se fijen entre 90 y 120 días para un caso de este tipo, pero que podrá ser ampliado después si es que la Fiscalía logra probar que hay diligencias que aún están en curso. Pero en principio se debiera fijar un plazo, yo diría cercano a los 90 días o a los 120 días, como un primer plazo en el cual la investigación debiera estar concluida. Un aspecto clave de este periodo es el testimonio Monsalve, que entiendo no lo ha dado al fiscal aún, ¿no? Claro, yo creo que en su momento el imputado tendrá que dar un testimonio, pero te insisto que tiene esta primera versión que lo amarra, y yo creo que fue una muy mala decisión, ¿no? Es una decisión donde probablemente no estuvo asesorado jurídicamente de manera adecuada, porque es una primera declaración muy breve que no le beneficia y que, como bien reza la norma, puede ser usada en su contra. Entonces, si hoy día sale con una nueva versión, la Fiscalía le va a decir: oiga, pero ¿cómo si usted hace un mes nos dijo que no se acordaba de nada? ¿Cuándo recuperó la memoria? Pasó un mes y ahora se acuerda de lo que pasa, pero hace un mes nos decía que no se acordaba de nada. Es compleja la situación en ese sentido del señor Monsalve, porque creo que evidentemente fue un error, más allá de la conducta delictiva, no estoy hablando procesalmente, fue un error haber dado una declaración al fiscal que de alguna manera condiciona el testimonio futuro que pueda tener. Oye, va a venir la interrogatoria Monsalve y va a haber que revivir la cronología. El fiscal le tendrá que preguntar todo lo que ocurrió. Si, por ejemplo, Monsalve revelara algún tipo de conversación que tuvo con el presidente o con Carolina Toa que no hemos conocido, ¿eso abre una arista o sencillamente es una dimensión política que no va por la vía judicial?
Puede haber efectivamente algún tipo de investigación al respecto. Hay que recordar que el presidente y Carolina Toalla prestaron testimonio en la causa ante el fiscal. Es posible que eso se conozca también hoy día, ¿no? Puede que el fiscal haga alusión a esas declaraciones, pero evidentemente puede haber algún tipo de investigación en esto que se ha señalado respecto a la obligación de denuncia, ¿no? De que el funcionario público tiene obligación de denunciar. Es importante que supieron los funcionarios públicos. En todo caso, la única que puede denunciar un delito de carácter sexual de adulto es la propia víctima. Entonces, no es ese tipo de delito el que estamos pensando, sino un delito distinto, por ejemplo, que hubieran tenido noticia de alguna infracción a la ley de inteligencia o algo así, cosa que yo en principio dificulto. Me parece que en ese momento es difícil que ellos hubieran sabido, que el propio Monsalve Díaz hubiera dicho que cometió una infracción a esa ley. Don Carlos Gajardo, como siempre, un gusto. ¿Está paseando o arrancando del perro? Hay un perro que tuvo una conducta un tanto agresiva. Que te veía arriba de un árbol hablando. Ya, nos escuchamos, Carlos, que esté muy bien. Ya pues, Quique, Chao. cuídate, chao.